¿Y si te dijera que el libro de Job no trata de Dios? ¿Y si te dijera que tampoco trata de fe, ni de paciencia, ni de designios misteriosos? ¿Y si todo el tiempo estuvimos leyendo mal porque nos vendieron la idea de que Yahvé era un ser celestial cuando en realidad era un rey de carne y hueso, con ejército, palacio y un ego más grande que su imperio? Piénsalo un momento. Un rey absoluto, de esos orientales, como un faraón o un emperador persa. Vive en un palacio enorme al que llaman cielo. Tiene cortesanos a los que llaman ángeles o hijos de Dios. Y entre ellos hay uno, Satán, que no es el diablo con cuernos y tridente, sino un funcionario, un jefe de inteligencia, un fiscal que supervisa a los súbditos y le rinde cuentas al rey. No hay magia, no hay milagros. Solo poder humano disfrazado de divinidad para que nadie se atreva a cuestionarlo. Hoy en Firmeza vamos a destapar el libro de Job como nunca lo leíste. Sin incienso, sin misticismo, solo reyes, vasallos, poder arbitrario y un final que te va a dar rabia. Soy Francisco Miranda. Comencemos. Vamos por partes. Primero, conozcamos a los personajes, pero no como te los vendieron en la catequesis, sino como personas reales. Yahvé no es un Dios omnipotente, bondadoso y omnipresente. Yahvé es un rey oriental absoluto. Su palabra es ley, no porque sea justa, sino porque tiene el ejército más grande. Vive en un palacio, recibe informes, toma decisiones y castiga o recompensa según su voluntad, no según la justicia. Satán no es el enemigo de Dios, ni el dueño del infierno, ni el patas de cabra que asusta a tus sobrinos. Satán es su fiscal, su jefe de inteligencia, ese funcionario que le dice al rey: oye, ese noble que tienes en la provincia, Job, es leal porque le das beneficios. Pero ¿qué pasaría si se lo quitas todo? Es un informe, una sugerencia, nada más. Y el rey, en lugar de decir, no seas malvado, Satán, dice, dale, hacelo, pero no lo mates. O sea, el rey da permiso. El mal no viene de un demonio externo, viene del trono. Job es un noble, un gobernador provincial. Tiene tierras, ganado, hijos, criados. Es leal. No se ha rebelado. Paga sus impuestos. Pero un día el rey, por capricho o por probarlo, ordena arruinarlo. Y no es magia. Los sabeos y caldeos no son espíritus malignos, son ejércitos vecinos o bandas armadas. El fuego que cae del cielo no es un rayo divino, es un ataque incendiario ordenado por el rey. Los hijos que mueren no es un acto de la naturaleza, es una ejecución ordenada desde el palacio. Todo es poder humano. Todo es violencia de Estado. Job pierde todo, pero no maldice al rey. ¿Por qué? Porque sabe que hacerlo es suicidio. Así que se sienta en las cenizas, que en esa cultura era el símbolo del duelo, pero también una forma de protesta pasiva. No habla, no insulta, solo espera. Y ahí aparecen los tres amigos de Job, tres teólogos oficiales del régimen, tres ideólogos que se sientan con él y le explican por qué todo esto es justo. Porque el rey es justo. Porque si sufres es porque algo hiciste mal. Porque el poder nunca se equivoca. Suena conocido, ¿verdad? Es el mismo discurso que usan todas las dictaduras, todas las iglesias, todos los jefes tóxicos. El que sufre es culpable. El que es pobre es porque no trabajó suficiente. El que está enfermo es porque pecó. El régimen es perfecto. Si te duele, el problema es tuyo. Job los escucha y aguanta, hasta que un día explota. Y su discurso es una joya, porque Job no niega la existencia del rey. Eso sería absurdo. El rey está ahí con su ejército. Lo que Job cuestiona es su justicia. Dice, ¿por qué el rey no juzga con justicia? ¿Por qué los rebeldes prosperan mientras los leales son aplastados? ¿Dónde está la justicia en este reino? Job no es un ateo, es un crítico. Es un hombre que se atreve a señalar que el emperador está desnudo, y por eso lo castigan más. Por eso el rey le responde, pero no con palabras bonitas, no con teología, no con hijo mío, te amo. Le responde con poder bruto.
Y aquí llegamos a la parte más fascinante del libro, la que ningún cura te explica bien porque es incómoda. El rey no baja del cielo en una nube con barba blanca y túnicas blancas. El rey llega en el torbellino. ¿Qué es un torbellino en el Antiguo Oriente? Es la tormenta de polvo que levanta un ejército. Es el estruendo de los carros de guerra. Es el ruido de los cascos de los caballos. Es el terror de ver llegar al rey con toda su fuerza militar. No es una aparición divina. Es un despliegue de poder. Y el rey no le explica nada a Job. No le dice, mira, hay un plan maestro. No le dice, confía en mí. Lo que le dice es, ¿acaso tú derrotaste a mis enemigos? ¿Acaso tú cazaste al hipopótamo? ¿Acaso tú pescaste al cocodrilo? El hipopótamo y el cocodrilo no son animales normales. Son símbolos de su poder. El hipopótamo representa sus bestias de guerra, esos elefantes o rinocerontes que usaban en batalla. El cocodrilo representa su armada, sus barcos de guerra que dominan los ríos. El rey le está diciendo a Job, yo tengo el poder, yo tengo el ejército, yo tengo los barcos, yo tengo los elefantes. ¿Y tú qué tienes? Nada. Así que cállate y obedece. Esa es la respuesta divina. No es amor, no es sabiduría, es poder. Poder puro y duro. Como cuando un dictador te dice, porque yo lo valgo, pero con tanques. Entonces Job se calla. ¿Qué va a hacer? ¿Insultar al rey teniendo a su ejército enfrente? Job dice, soy indigno. ¿Qué puedo responder? Me tapo la boca. No es humildad espiritual, es miedo. Es el miedo lógico de un hombre que sabe que la próxima orden del rey puede ser su ejecución. Y aquí viene el final, que a mí personalmente me da rabia cada vez que lo leo. El rey restaura a Job. Le devuelve el doble de ganado, tierras, riquezas, y le da nuevos hijos. ¿Qué pasó con los hijos muertos? Reemplazados, como si fueran objetos, como si fueran cabezas de ganado. Perdiste 10, aquí tienes 10 nuevos. No importa que esos hijos tenían nombre, tenían historia, tenían madre. El rey no resucita a nadie, los reemplaza. Porque para el poder absoluto, las personas son números, son fichas, son recursos. Y los amigos de Job, esos teólogos oficiales que defendieron al régimen, son perdonados solo porque Job intercede por ellos. O sea, el mismo hombre al que humillaron tiene que pedir perdón por ellos. La víctima tiene que salvar a sus verdugos. ¿Les suena conocido? Es el mismo mecanismo de la iglesia. Perdona a los que te ofenden. No guardes rencor. La víctima debe dar el primer paso. Mecanismo de control puro. Ahora saquemos conclusiones. Desde esta lectura, el libro de Job no es un libro religioso. Es un libro político. Es un manual sobre cómo funciona el poder absoluto. El rey hace lo que quiere. El que obedece es recompensado. El que cuestiona es aplastado. Y al final, el sistema sigue intacto. No hay justicia. No hay redención. Solo hay un trono y unos súbditos que aprenden a callarse. Y esto, amigo mío, es profundamente ateo. ¿Por qué? Porque no necesitas ningún Dios para explicar el mal. No necesitas un demonio tentador. No necesitas un pecado original ni una caída. Solo necesitas un rey con poder absoluto y un montón de vasallos que lo llaman Dios, para que nadie se atreva a cuestionarlo. El sufrimiento de Job no es un misterio divino, es un abuso de poder político. Los hijos de Job no murieron por designios inescrutables. Murieron porque el rey lo ordenó. La salud de Job no fue un castigo celestial, fue una orden ejecutada por los agentes del rey. Todo es humano, todo es político, todo es poder. Y cuando lees así el libro de Job, te das cuenta de que la religión no es más que la justificación divina del poder humano. Los faraones se hacían llamar dioses. Los emperadores eran hijos del sol. Los reyes medievales gobernaban por voluntad divina. Hoy, los políticos se paran frente a la iglesia y piden bendición. Siempre es lo mismo: disfrazar el poder de divinidad para que nadie lo cuestione. Entonces,
¿Qué aprendemos de Job? Que la paciencia, que tanto alaban los curas, no es virtud, es sumisión. Que la fe que tanto admiran no es confianza en un plan divino, es miedo a un poder que te puede aplastar. Y que el final feliz no es feliz. Es la domesticación del rebelde. Job vuelve a tener riquezas, sí, pero sus hijos muertos no vuelven. Su dignidad humillada no se restaura. Solo aprende una lección. No se jode con el rey, y ese es el mensaje que la iglesia no quiere que entiendas. Por eso te venden a Job como un ejemplo de fe, porque un creyente sumiso es un súbdito dócil, y un súbdito dócil no le reclama nada al poder, ni al de arriba ni al de la tierra. Suscríbete a Firmeza, porque aquí no venimos a creer ciegamente, venimos a pensar críticamente y de paso reírnos un rato. Soy Francisco Miranda y tú eres la firmeza que mueve este canal. Hasta el próximo video. Y como dijo el filósofo Michel Foucault, el poder no se da, se ejerce, y quien lo ejerce nunca pide permiso. El libro de Job es la prueba más antigua de que los dioses siempre han sido excusas para que los reyes hagan lo que les da la gana. Así que ya sabes, la próxima vez que un cura te hable de la paciencia de Job, recuerda, no era santo, era un vasallo humillado, y su paciencia no era virtud, era miedo.